Jamás imaginé que quien me llamaba mamá con ternura un día me vería como una molestia. Me entregué por completo a ese niño, lo crié sola, luchando contra la vida con las uñas, y aún así, años después, él mismo me daría la espalda sin temblarle la voz. Nada duele más que ser traicionada por el ser que más amaste. Mi nombre es Ángela, y esta es la historia de cómo mi hijo, a quien crié con todo mi corazón, terminó echándome de la casa que yo misma ayudé a construir. No fue de un día para otro, claro. Todo comenzó mucho antes, con pequeños detalles, actitudes frías, miradas indiferentes, hasta que se convirtió en algo insoportable. Cuando Darío era pequeño, todo era distinto. Era un niño noble, sensible y agradecido. Le gustaba sentarse a mi lado mientras cocinaba, me ayudaba a colgar la ropa, y a veces, lloraba cuando yo me enfermaba. Siempre decía que cuando creciera, me daría una casa enorme y que nunca me dejaría sola. Esas palabras quedaron tatuadas en mi alma. La vida no fue fácil para nosotros. Su padre nos abandonó cuando Darío apenas tenía 3 años. Desde entonces trabajé día y noche limpiando casas, lavando ropa ajena y vendiendo empanadas en la calle para poder darle lo mejor. Había días en los que no comía para que él pudiera llevar almuerzo a la escuela, pero lo hacía con amor, sin quejarme nunca. Gracias a ese esfuerzo, Darío pudo terminar la universidad. Se convirtió en ingeniero, consiguió un buen trabajo y empezó a ganar dinero. Yo estaba tan orgullosa. Sentía que todo el sacrificio había valido la pena. Cuando me dijo que quería que viviera con él en su nueva casa, se me llenaron los ojos de lágrimas. Al principio, vivir con él fue hermoso. Me preparaba el café por las mañanas, me compraba ropa, y decía que no quería que trabajara más. Fue una etapa de paz que creí que duraría para siempre. Pero todo cambió cuando apareció Carolina, su novia. Desde que la conocí, sentí una energía extraña. Me saludó con una sonrisa tensa, como si estuviera obligada a caerme bien. Carolina era de familia acomodada, acostumbrada a lujos y comodidades. Desde que empezó a frecuentar la casa, comenzó a hacer comentarios hirientes, como la decoración es muy simple, o a veces huele a comida frita aquí. No lo decía con malicia directa, pero yo sabía a quién iban dirigidas esas palabras. Y Darío, en vez de poner límites, simplemente sonreía nervioso. Con el tiempo Carolina se mudó con nosotros. La casa, que antes era cálida y llena de vida, comenzó a volverse silenciosa, tensa. Me sentía como una extraña en mi propio hogar. Ella no me hablaba directamente, todo lo hacía a través de Darío. Si algo le molestaba, él venía a pedírmelo amablemente. Pero yo sabía que era ella quien estaba detrás de cada cambio. Lo peor fue darme cuenta de que mi hijo ya no me miraba como antes. No había cariño en sus ojos, solo cansancio. Cansancio de tenerme cerca. Y ese fue el principio del fin. El día que Carolina se instaló definitivamente en la casa, sentí como mi lugar en ese hogar comenzaba a desmoronarse. Ella llegó con cajas y cajas de cosas, muchas de ellas innecesarias, como si intentara borrar todo rastro de que yo alguna vez viví allí. Cambió las cortinas que yo había cosido con tanto amor, guardó mi vajilla de loza en una caja, y trajo una nueva porque esta es más moderna. Dijo sin mirarme. No me quejé. Me dije a mí misma que debía darles su espacio, que ya eran adultos formando una vida juntos. Pero en el fondo, me dolía. Era como si cada objeto que salía del lugar, cada adorno que desaparecía, fuera una parte de mí que estaban retirando. Y Darío, él no decía nada, solo la ayudaba, y me daba un beso en la frente como si con eso todo quedara saldado. Las primeras semanas intenté adaptarme. Preparaba el desayuno como siempre, saludaba con cariño, intentaba no incomodar. Pero Carolina comenzó a levantar barreras sutiles. Cambió los horarios de comida, pidió que no usara ciertos ingredientes por alergias que nunca antes mencionó, y poco a poco fui perdiendo incluso el derecho a cocinar en mi propia cocina. Un día me dijo que podía descansar, que no me preocupara por hacer nada. Pero su tono no era de amabilidad, era de desplazamiento. Darío, que antes me consultaba todo, ahora tomaba decisiones sin siquiera mencionarlas. Un día llegó y me dijo que pondrían una puerta divisoria entre mi cuarto y el resto de la casa, para tener más privacidad. Dijo. Yo asentí, aunque por dentro me partí. Me estaban aislando poco a poco, sin gritar, sin escándalos, pero con una frialdad que dolía más que cualquier grito. El ambiente se volvió hostil de manera silenciosa. Carolina comenzó a decir que necesitaba espacio para trabajar desde casa, y que yo hacía mucho ruido. Dejé de ver televisión por las tardes, de hablar por teléfono en voz alta, incluso caminaba más despacio para no molestar. Cada día me sentía más invisible. Hasta mis plantas, que solían adornar el balcón, fueron quitadas porque hacían ver desordenado. Una tarde al regresar del mercado, escuché una conversación que me desgarró. Carolina le decía a Darío que yo ya no encajaba,
que tenerme ahí era incómodo, que ella no podía sentirse en su hogar mientras yo estuviera. Es tu madre, pero no somos un asilo, dijo con desprecio. Mi hijo no la corrigió, solo guardó silencio, ese silencio que grita más que cualquier palabra. Me encerré en mi cuarto esa noche y lloré como hacía años no lloraba. Recordé todas las veces que cargué a Darío dormido en mis brazos, los días que me fui caminando kilómetros solo para llevarle su almuerzo, los juguetes que hice a mano porque no podía comprarle nuevos. Todo eso ya no valía nada. Quise hablar con él, preguntarle si realmente pensaba sacarme de su vida, pero cuando lo enfrenté, desvió la mirada. Me dijo que necesitaba tiempo, que las cosas estaban tensas, y que quizás sería mejor que yo considerara vivir con mi hermana o buscar un lugar tranquilo para mí. Su voz era suave, pero sus palabras eran cuchillas que se me clavaban en el alma. Esa noche dormí poco. No sabía qué hacer, a dónde ir. La casa en la que había invertido tantos años de esfuerzo, a la que llamaba hogar, se había convertido en un lugar donde ya no era bienvenida. Mi corazón estaba destrozado, pero una parte de mí sabía que esto era solo el principio de algo mucho más doloroso. Al amanecer, el silencio en la casa era insoportable. Me senté en el borde de la cama, mirando la maleta que tenía desde hace años guardada. Nunca pensé en usarla para irme de esta manera. Era la misma con la que llegué cuando Darío me pidió que me mudara con él. En ese entonces traía ilusión, hoy, solo llevaba tristeza. Me dolía pensar que mi propio hijo estaba más dispuesto a complacer a su esposa que a protegerme a mí. Pasé el día en automático. Lavé mi ropa, preparé mi desayuno en silencio y me mantuve encerrada en mi habitación. Carolina ni siquiera se molestó en saludarme. En cambio, escuchaba sus pasos firmes, su risa exagerada, sus conversaciones en voz alta como si quisiera hacerme notar que ella ahora era la dueña de la casa. Cada gesto suyo era un recordatorio, ya no había espacio para mí en ese lugar. Mi hijo entró a mi cuarto por la tarde. Tenía la mirada baja como si no supiera cómo decírmelo. Mamá, he estado pensando, quizás lo mejor es que tomes un descanso. Podrías irte unos meses con la tía Rosa, allá hay más tranquilidad, y no te faltará nada. Lo miré con los ojos llenos de dolor. ¿Un descanso de qué? ¿De amar? ¿De cuidar? ¿De existir? Lo que él proponía no era una pausa, era un destierro. Intenté hablar con calma, contener la rabia y la tristeza que me ahogaban. Le pregunté si de verdad eso era lo que quería. Él no me respondió directamente, pero su silencio fue una puñalada. Me dijo que las cosas estaban tensas, que su relación estaba en juego, que necesitaba equilibrar su vida. Me hizo sentir como un problema que había que resolver, no como su madre, no como la mujer que dio todo por él. Carolina apareció en la puerta, cruzada de brazos. No dijo nada, pero su presencia lo decía todo. Se quedó ahí parada, firme como si vigilara que Darío hiciera lo que ella le ordenó. Era evidente que estaba ganando terreno, que había manipulado la situación hasta volverse la única prioridad. Yo, mientras tanto, estaba perdiéndolo todo, no solo un techo, sino el amor y respeto de mi hijo. Empaqué esa misma noche, no tenía fuerzas para discutir. No quería quedarme en un lugar donde me sentía rechazada, como un mueble viejo que ya no combina con la decoración nueva. Cada prenda que guardaba era una lágrima contenida. Me detenía a mirar las fotos, los recuerdos, los dibujos de Darío cuando era niño. ¿Cómo había llegado a esto? ¿En qué momento dejó de verme con amor? Cuando terminé de empacar, me senté una última vez en el sillón del pasillo. La casa estaba en silencio. Miré alrededor y sentí una punzada en el pecho. No era solo un cambio de domicilio. Era el cierre de una etapa que jamás pensé que terminaría así. Una madre nunca espera ser echada del hogar por el hijo que crió con tanto amor. A la mañana siguiente, Darío me llevó en su carro a casa de mi hermana. El viaje fue silencioso. No hubo conversación, ni música, ni una palabra de consuelo. Solo el sonido del motor y el peso de la vergüenza que él intentaba disimular. Cuando llegamos, bajó mis cosas y me dio un beso en la mejilla, frío, rápido. Cuídate, mamá, dijo. Luego se fue sin mirar atrás. Me quedé de pie, con la maleta en la mano y el corazón roto. Mi hermana me recibió con cariño, pero yo apenas podía hablar. En mi mente, solo resonaba una frase: mi hijo me echó de su vida. No era una pesadilla, era mi nueva realidad. Y aunque me sentía destruida, una parte de mí sabía que algún día, la vida pondría todo en su lugar. Los primeros días en casa de mi hermana fueron extraños. Ella fue muy amable. Me ofreció su cuarto, me cocinó, me escuchó llorar sin hacer preguntas. Pero no podía evitar sentirme fuera de lugar. No era mi casa, no era mi vida. Había pasado de ser madre protectora en un hogar propio, a convertirme en huésped temporal con una maleta a los pies de la cama.
Pasaba las noches en vela, repasando cada momento con Darío. ¿En qué fallé? Lo consentí demasiado. Lo crié sin enseñarle el valor del agradecimiento, no lo sabía. Lo único cierto era que no me llamaba, no preguntaba cómo estaba, no me escribía. Su silencio era tan duro como su decisión. Me había arrancado de su vida como si yo fuera una carga que estorbaba su felicidad. Mi hermana me animaba a distraerme. Salíamos al mercado, veíamos novelas, tomábamos café por las tardes. Intentaba levantarme el ánimo con sus bromas y su cariño, pero yo estaba vacía. A veces, me sorprendía hablándole al aire, como si Darío pudiera escucharme. Le decía cuánto lo amaba, cuánto dolía que me tratara así. Era una forma de liberar el nudo que llevaba en el pecho. Un día, una vecina me preguntó por qué vivía allí. Le dije que estaba visitando, sin querer explicar la verdad. Me dolía la vergüenza. ¿Cómo decirle a alguien que tu propio hijo te echó? ¿Cómo poner en palabras un dolor tan profundo sin que se quiebre la voz? Así que preferí mentir, como hacen los que sufren en silencio. El tiempo pasó. Meses. No volví a saber de Darío. Ni una llamada para Navidad, ni un mensaje para mi cumpleaños. Nada. Era como si yo hubiera desaparecido. Pero en ese vacío, algo empezó a florecer en mí. No por orgullo, sino por dignidad. Me di cuenta de que, aunque me doliera, debía empezar de nuevo. Por mí. Empecé a coser de nuevo como cuando era joven. Hice manteles, fundas, blusas. Pronto la gente del barrio comenzó a encargarme cosas. Poco a poco, fui ganando mi propio dinero. No era mucho, pero me hacía sentir viva. Ya no era solo la madre abandonada, era una mujer útil, activa, que aún tenía mucho por dar. Con el tiempo, mi hermana y yo decidimos alquilar un pequeño departamento. Entre sus ahorros y lo poco que yo ganaba, logramos mudarnos. Era un lugar sencillo, pero mío. Compré una planta para el balcón, una mesita de noche, y colgué una foto antigua de Darío, de cuando tenía 6 años. Me miraba con esos ojos llenos de amor que ya no reconocía. No lo odiaba. A pesar de todo, no podía odiarlo. Era mi hijo, pero aprendí a vivir sin esperarlo. Aprendí a no revisar el celular cada mañana con la esperanza de un mensaje. Aprendí a no llorar cuando veía madres e hijos abrazarse en la calle. Me prometí que, si algún día volvía, lo recibiría, pero no como antes. Ya no era la misma. Y entonces, un día cualquiera, mientras regaba mis plantas, sonó el timbre. El timbre sonó con insistencia. Al principio pensé que era la vecina de al lado, la que siempre venía a pedirme hilo o botones. Pero cuando abrí la puerta, no podía creer lo que veían mis ojos. Era Darío. Estaba parado allí, más flaco, con la mirada apagada y la ropa arrugada. Su expresión no tenía ni rastro del joven seguro que un día me llevó a casa de mi hermana sin mirar atrás. Se notaba cansado, derrotado y avergonzado. No supe qué decir. Por un segundo, mi corazón quiso correr a abrazarlo, a preguntarle si estaba bien, si tenía hambre. Pero me contuve. Me limité a abrir la puerta en silencio, y lo invité a pasar con un simple gesto de la mano. Entró despacio, como si tuviera miedo de romper algo con sus pasos. Se sentó en el sofá sin mirarme directamente. Yo también me senté, frente a él, esperando que hablara. Pasaron unos segundos largos, eternos. Finalmente, Darío levantó la cabeza y me miró a los ojos con una tristeza profunda. Mamá, todo me salió mal, dijo con la voz quebrada. Carolina me dejó, se llevó todo. El dinero, los muebles, hasta el carro. Me dejó con deudas, con la casa embargada. Me dejó solo. Sus palabras se clavaban en mí como cuchillos, pero no por rencor, sino por el dolor de verlo así. No lo interrumpí. Lo dejé hablar, como tantas veces lo hice cuando era niño. Me contó que Carolina se cansó de él, que nunca estuvo realmente enamorada, que solo lo usó para tener estabilidad, mientras él podía sostenerla. Que en cuanto se quedó sin trabajo, ella comenzó a burlarse, a alejarse, y luego, sin avisar, desapareció con todo. Ni siquiera dejó una nota, dijo, mientras se secaba las lágrimas con la manga. Me pidió perdón, no una, sino varias veces. Me dijo que había sido un tonto, que no supo valorarme, que dejó que una mujer lo manipulara hasta hacerle creer que yo era el estorbo. Que ahora entendía todo, que cada cosa que Carolina criticó de mí era lo que más necesitaba ahora, mi presencia, mi consejo, mi amor. Fui un cobarde, mamá, repitió, y agachó la cabeza con los ojos llenos de lágrimas. Yo lo escuchaba en silencio. Por dentro, mi alma era una tormenta. Parte de mí quería consolarlo, abrazarlo, decirle que todo estaría bien. Pero otra parte, la que había llorado tantas noches sola, la que fue echada como una extraña, necesitaba respirar antes de ceder.
Le ofrecí agua, me levanté sin decir una palabra, y se la traje. Mientras bebía, lo observaba y notaba cuánto había cambiado. Ya no era el hijo que me dejó, era un hombre roto. Después de un largo silencio, le pregunté qué necesitaba. Solo un lugar donde dormir unos días, no tengo a dónde ir, me dijo. Y ahí estaba yo, enfrentando la prueba más dura de todas, la oportunidad de hacer lo mismo que él me hizo. Podía decirle que no, que se fuera, que aprendiera su lección en la calle. Pero no lo hice, porque aunque me falló, seguía siendo mi hijo, y porque mi corazón, aunque herido, no había dejado de amar. Le dije que podía quedarse en el sillón por unos días, mientras se organizaba, que no esperaba disculpas vacías, sino cambios reales, que yo no era un albergue, ni su tabla de salvación de último minuto, que si quería reconstruir algo conmigo, debía empezar desde el respeto y la verdad. Me miró como si no mereciera esa compasión, y probablemente tenía razón. Aquella noche, lo vi dormir en el sofá, como cuando era niño y se quedaba dormido frente al televisor. Pero ya no era un niño, era un adulto que había tocado fondo, y yo, aunque rota, era todavía la única que no le cerraba la puerta. No porque fuera débil, sino porque había aprendido a ser fuerte desde el amor. Los días siguientes fueron extraños. Tener a Darío en casa nuevamente removía todo tipo de emociones. No era la misma madre que se fue con una maleta y el corazón roto. Ahora tenía una nueva vida, una nueva rutina, y su presencia la alteraba, aunque también removía ese amor profundo que aún vivía dentro de mí. Caminaba con cuidado por el departamento como si no quisiera molestar, como si no supiera si merecía estar allí. Yo lo observaba en silencio, mientras lavaba los platos, barría el suelo o cosía por las tardes. Ya no hablábamos mucho. Había una tensión en el aire, una mezcla de culpa y pena. Él trataba de ayudar, de colaborar con lo poco que podía, pero yo sabía que no se trataba de lavar los trastes o sacar la basura. Lo que estaba roto no se arreglaba con gestos prácticos, era el alma lo que había que recomponer. Una tarde lo vi en el balcón, con la mirada perdida. Me acerqué y le pregunté en qué pensaba. Me dijo que todo lo que le pasó con Carolina fue un espejo, que ahora entendía lo que es sentirse invisible, rechazado, sin hogar, que por primera vez valoraba lo que yo hacía cuando lo escuchaba, cuando lo cuidaba, cuando lo protegía del mundo. Fui un ciego, mamá, y tú pagaste por eso, murmuró. No le respondí con frases dulces ni consuelos vacíos. Le hablé con firmeza, pero sin rabia. Le dije que el amor de una madre no es eterno por obligación, sino por elección, que aún lo quería, sí, pero que había aprendido a quererme a mí misma también, y que esa versión de mí no permitiría que nadie, ni siquiera él, volviera a pisotear su dignidad. Darío comenzó a buscar trabajo. Salía temprano, volvía tarde, con los zapatos gastados y la esperanza colgando de un hilo. Un día trajo unas monedas que había ganado ayudando en una bodega. Me las quiso dar, no por necesidad mía, sino porque necesitaba hacer algo por mí. Le dije que no me debía dinero, me debía respeto, y eso no se paga en efectivo. Un sábado lo invité a almorzar en la mesa, como en los viejos tiempos. Preparé su plato favorito, arroz con pollo y ensalada. Cuando se sentó, me miró con lágrimas contenidas. ¿Sabes qué es lo que más me dolía cuando estaba solo? Me dijo. El olor a hogar, tu comida, tus cantos, tu voz, todo eso desapareció cuando te fuiste. Sentí un nudo en la garganta. Había esperado mucho tiempo para escuchar algo así. Ese día hablamos como no lo hacíamos desde años. Me contó cosas que nunca supe, que muchas veces dudó en echarme, pero Carolina lo presionaba, lo manipulaba diciéndole que yo estaba frenando su vida, que él se dejó llevar porque quería ser el hombre ideal para ella, aunque eso significara ser el peor hijo para mí. Lo entiendo, le dije, pero entenderlo no borra lo que duele. Las noches ya no eran tan silenciosas. A veces hablábamos hasta tarde, recordando momentos, riendo suavemente, volviendo a conectar. No era una reconciliación rápida, pero era real. Yo aún lo amaba, pero ahora también me amaba a mí, y eso lo cambiaba todo. Él lo notaba, y eso lo inspiraba. Quería ser diferente, por él, por mí, por lo que nos quedaba de relación. Y aunque aún había heridas abiertas, sentí que por primera vez en mucho tiempo, algo en mi alma respiraba en paz. No porque todo estuviera arreglado, sino porque al fin, sentía que mi amor estaba siendo valorado, no usado. Con el paso de las semanas, Darío fue transformándose frente a mis ojos. Ya no era el joven arrogante que vivía con la idea de que el mundo le debía algo. Ahora madrugaba para buscar empleo, regresaba agotado pero con dignidad, y por las noches se sentaba a mi lado a preguntarme cómo me sentía, a escucharme de verdad. Era como si después de todo, la vida le hubiera devuelto la capacidad de ver más allá de sí mismo. Yo también estaba cambiando.
Al principio, dudaba de su sinceridad. Había tanto dolor acumulado que no era fácil confiar. Pero poco a poco, sus acciones hablaban más que cualquier disculpa. No intentaba borrar el pasado, sino construir algo nuevo, desde lo pequeño. Me acompañaba al mercado, arreglaba la lámpara del pasillo, le enseñaba a una vecina cómo armar su currículum. Eran cosas simples, pero llenas de humanidad. Una noche me trajo una libreta. Quiero escribir lo que me estás enseñando, me dijo. No solo tus recetas, mamá, también tus consejos, tus frases, tus historias. No quiero olvidarlas otra vez. Me quedé en silencio. Era la primera vez que Darío expresaba su deseo de preservar algo mío, no por obligación, sino por amor. Y eso me conmovió hasta lo más profundo del alma. Empezó a ayudarme con mi pequeño negocio de costura. Me diseñó una hoja de precios, imprimió tarjetas con mi nombre, y hasta me enseñó a usar redes sociales para mostrar mi trabajo. Nunca imaginé que algo tan doloroso como ser echada por tu propio hijo podría, con el tiempo, dar fruto a algo tan distinto. Él no solo se estaba reconstruyendo, también me estaba ayudando a mí a florecer de nuevo. Una tarde, mientras doblábamos telas, Darío me confesó que había ido a terapia unos días antes. Necesito trabajar mi culpa, mamá, no quiero que esto sea solo un parche. Quiero sanar de verdad. Me sorprendió. Nunca imaginé escucharlo decir esas palabras, pero lo abracé, y le dije que estaba orgullosa. No por lo que era antes, sino por lo que estaba decidiendo ser ahora. El dinero seguía siendo un problema, apenas alcanzaba para lo básico. Pero nuestra relación, ahora sólida, nos daba fuerza. Juntos aprendimos a valorar lo esencial, una comida caliente, una conversación sincera, la risa espontánea después de días duros. Cosas que el lujo jamás podrá reemplazar. Éramos dos sobrevivientes emocionales intentando reinventarse. Un día, Carolina llamó. Él no quiso contestar. Me mostró el número, lo bloqueó frente a mí, y me dijo, ya no necesito su aprobación. Lo que ella destruyó, tú lo estás reconstruyendo conmigo. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. No celebraba su fracaso amoroso, pero sí me alegraba ver que finalmente él distinguía lo verdadero de lo superficial, que valoraba lo que realmente importaba. Empezó a escribir una carta, decía que quería leerla conmigo cuando terminara, que necesitaba decirme muchas cosas que aún no podía pronunciar en voz alta. Yo lo animé, le dije que sanar también es escribir, poner nombre al dolor, y que estaría lista para escuchar, cuando él sintiera que era el momento. A veces, las palabras que duelen también pueden liberarnos. Esa noche, al mirarlo dormido en el sillón, el mismo sillón que un día fue su única opción, sentí paz. No porque todo estuviera arreglado, sino porque ya no vivía esperando que él cambiara. Vivía sabiendo que yo cambié, que aunque me echaron de mi propia casa, no me arrojaron al vacío, me empujaron hacia una nueva versión de mí misma, más fuerte, más libre, más viva. El domingo siguiente amaneció con una lluvia suave. El sonido del agua golpeando las ventanas tenía algo melancólico, pero también esperanzador. Preparé café con pan recién horneado, y cuando Darío se levantó, le ofrecí una taza caliente. Se sentó en la mesa sin decir una palabra, con la mirada clavada en la libreta que había dejado abierta la noche anterior. Entonces me dijo, casi en un susurro, mamá, terminé la carta. Con cuidado, la sacó de entre las hojas y me la entregó. Era un sobre sencillo, con mi nombre escrito a mano. No quise leerla delante de él, así que la guardé en mi delantal y le dije que lo haría más tarde, con calma. Él asintió y siguió desayunando en silencio. Aquel gesto tan simple, tenía un peso enorme. Era la primera vez que mi hijo me entregaba su verdad sin defenderse, sin excusas, solo con el corazón en la mano. Cuando estuve sola abrí el sobre. Sus palabras eran crudas, honestas, desgarradoras. Me hablaba de su vergüenza, de cómo se dejó influenciar por el ego y el orgullo, de cómo creyó que al alejarse de mí ganaría respeto, libertad, madurez, y solo encontró vacío. Me pidió perdón por cada gesto, cada palabra, cada vez que me hizo sentir menos. Me dijo que entendía si nunca lo perdonaba, pero que necesitaba decírmelo. Lloré, no con rabia, sino con alivio, porque leerlo era como ver a ese niño que crié, que cuidé, que llevé de la mano cuando tenía miedo. A ese niño que había perdido en el camino, pero que ahora regresaba de una forma nueva, más consciente, más humana. Guardé la carta en una cajita junto a fotos viejas, no como un recuerdo triste, sino como un testimonio de que los corazones rotos pueden encontrar el camino de regreso. Esa tarde, salimos juntos al parque. Caminamos bajo el cielo nublado, sin prisa. Me habló de un nuevo empleo al que quería postular, de un curso en línea que pensaba tomar. Lo escuchaba con una mezcla de orgullo y prudencia. Quería creerle,
pero también sabía que las verdaderas transformaciones no se dan de un día para otro. Aún así, estaba allí, caminando a mi lado, y eso ya era un milagro en sí. De regreso en casa, me preguntó si alguna vez pensé en no perdonarlo. Le dije la verdad, sí, hubo noches en las que deseé no volver a verlo, donde mi dolor era más grande que mi amor. Pero también le dije que una madre no deja de sentir, solo aprende a protegerse, que el perdón no borra lo ocurrido, pero alivia el peso de llevarlo encima, y que él había comenzado ese camino con valor. Esa noche, al revisar la libreta, encontré que había escrito una receta mía junto a una frase: mi mamá no solo cocina, sana con sus manos. Me emocioné profundamente, no por el halago, sino por lo que significaba que al fin comenzaba a ver quién era yo, no solo como madre, sino como mujer, como ser humano que también siente, sueña, sufre y se levanta. La confianza, sin embargo, aún se tejía con hilo fino. Yo lo sabía, y él también, pero al menos ahora ambos queríamos tejerla, no desde la obligación ni la culpa, sino desde la voluntad de construir algo nuevo. Y eso, para mí, valía más que cualquier castigo o arrepentimiento. Era la prueba de que el corazón, por más golpeado que esté, puede volver a confiar. Cada día era un paso, no había promesas ni garantías, solo el deseo de sanar, juntos, desde lo real, desde lo imperfecto. Y en ese intento, comenzábamos a descubrir una forma distinta de ser madre e hijo, más conscientes, más sinceros, más humanos. La rutina empezó a sentirse más ligera. Ya no era solo cuestión de sobrevivir día a día, sino de encontrar pequeños motivos para sonreír. Darío comenzó a trabajar como repartidor en una farmacia local. No era un empleo de ensueño, pero lo asumió con dignidad. Salía temprano con su mochila al hombro, y regresaba con historias, con nuevas anécdotas que compartíamos durante la cena como si fueran grandes aventuras. Una tarde llegó con una flor silvestre en la mano. No tenía dinero para comprar nada, pero pensé que esto te gustaría más que cualquier ramo, me dijo. La puso en un vaso con agua sobre la mesa. Fue uno de los gestos más puros que recibí en mucho tiempo. No era la flor, era el símbolo, el reconocimiento, la intención de ofrecer algo, aunque fuera humilde, desde el corazón. Esa noche me atreví a preguntarle algo que llevaba tiempo guardando: ¿tú volverías a echarme? Me miró fijo, con una mezcla de dolor y determinación. Jamás, ni aunque el mundo me lo exigiera. Y lo creí, porque su respuesta no fue impulsiva ni emotiva, fue serena, pensada, nacida de quien ya había vivido las consecuencias de su traición. Y eso para mí, fue una redención mayor que cualquier disculpa. A partir de entonces los domingos se convirtieron en días especiales. Cocinábamos juntos, veíamos películas antiguas, incluso me enseñó a usar una aplicación para escuchar música clásica. Me sentía viva, útil, acompañada, no porque él dependiera de mí, sino porque por fin había una relación mutua, de respeto y cariño. Habíamos pasado de la herida a la reconstrucción. Una vecina me dijo un día: tu hijo ha cambiado, se nota en cómo te mira. Y sí, lo notaba también, sus ojos ya no eran esquivos ni tensos, me miraban con ternura, con admiración, como si por fin entendiera quién era yo más allá del título de madre, una mujer que luchó, que cayó, que perdonó, y que a pesar de todo, seguía de pie. Empezó a hablarme de proyectos. Quería ahorrar para rentar un pequeño espacio, y así no interrumpir más mi vida. Pero le dejé claro algo: esta casa es tuya también, no por obligación, sino porque cuando uno aprende a valorar el hogar, ya no es una carga, es un regalo. No necesitaba que se fuera, sino que siguiera siendo el hijo que había redescubierto. Una tarde, revisando su mochila, encontré un cuaderno con dibujos. Eran pequeños bocetos de nuestra vida diaria, él lavando los platos, yo tejiendo en la sala, los dos cocinando. Estoy intentando recordar todo lo que perdí, me dijo. Me estremecí, porque no solo dibujaba lo que veía, dibujaba lo que sentía. Y eso mostraba un alma en verdadero proceso de sanación. Le propuse que hiciéramos juntos una venta de postres en la feria del barrio. Él aceptó con entusiasmo. Trabajamos toda la semana horneando, decorando, empacando. El día de la feria, vendimos todo, pero más allá del dinero, fue un día lleno de vida, de risas, de orgullo compartido. Nos habíamos convertido en un equipo, y eso valía más que cualquier ganancia. Esa noche, cuando regresamos cansados pero felices, me abrazó sin decir nada. Un abrazo largo, sincero, uno que no necesitaba explicaciones. Yo cerré los ojos y por primera vez en años, sentí que estábamos exactamente donde debíamos estar juntos, reconstruidos, en paz. Días después de la feria Darío trajo una sorpresa:
había conseguido un trabajo como ayudante en un taller de reparación de electrodomésticos. No era nada glamuroso, pero le brillaban los ojos cuando lo contaba. Me gusta usar las manos, arreglar cosas tal vez es simbólico, bromeó. Sonreí con orgullo. Por primera vez, lo vi encontrar sentido en algo, en aportar, en construir algo que no fuera solo para él. Con el primer pago, me compró un delantal nuevo. El viejo ya está cansado, como tú, pero sigue siendo el más fuerte, me dijo entre risas. Yo fingí molestia, pero por dentro se me apretaba el corazón. Ese simple detalle hablaba de atención, de gratitud, de amor. No era el valor del regalo, sino lo que representaba, que pensaba en mí, que me veía, que me valoraba. Una mañana, mientras yo barría la entrada, un vecino se acercó y me dijo en voz baja: Doña Lucía, usted le salvó la vida a ese muchacho. Me detuve un segundo, con la escoba en la mano. No respondí, pero sus palabras se quedaron conmigo todo el día. Lo había salvado, tal vez, pero también él me estaba salvando a mí, porque a veces, al perdonar, uno también se cura. Esa tarde Darío me pidió ayuda para escribir una carta. Quiero agradecerle al dueño del taller por confiar en mí, me explicó. Nos sentamos juntos, como cuando era niño, y hacíamos la tarea. Le sugerí palabras, él las escribía con cuidado. Al final, firmó, con gratitud y compromiso, Darío. Me emocioné. Ese joven que antes no respetaba ni a su madre, ahora estaba aprendiendo a valorar a los demás. Esa noche hablamos de cosas que nunca habíamos tocado: mi infancia, mi primer amor, cómo conocí a su padre. Me escuchó con atención, incluso con curiosidad. Nunca antes había querido saber quién era yo como mujer, como persona. Era como si por fin entendiera que yo también tenía una historia, que mi vida no empezó ni terminó con su nacimiento. Algunas noches, yo todavía lloraba en silencio, no por tristeza, sino por liberación, por tantos años de cargar culpas que no eran mías, silencios que me desgarraron, y decisiones que me impusieron. Pero esas lágrimas ya no eran amargas, eran dulces, porque brotaban desde un lugar de paz, de aceptación, y cada una de ellas me hacía sentir más ligera. Darío comenzó a acompañarme a la iglesia los domingos. Se sentaba a mi lado en silencio, a veces tomaba mi mano. No era especialmente creyente, pero entendía que eso me daba consuelo. Y en ese respeto, también me mostraba su amor, no con discursos, sino con presencia. A veces, lo más sagrado es simplemente no irse. Una noche me dijo: si algún día tengo un hijo, quiero que sepa quién eres, quiero que te conozca. Me quedé sin palabras. Era la primera vez que me incluía en su futuro, no como una carga, sino como una parte esencial de su historia. Sentí que todo el dolor, todos los años perdidos, comenzaban a tener sentido, porque estábamos escribiendo un nuevo capítulo. Y así, entre gestos simples y palabras sinceras, la herida se fue cerrando. No quedó invisible, ni perfecta, pero sí limpia. Y aunque no podíamos cambiar el pasado, teníamos en nuestras manos algo más poderoso: la voluntad de sanar el presente, y la esperanza de merecer un futuro mejor, juntos. El tiempo avanzaba sin prisa, y con él también sanaban las memorias rotas. Una tarde de invierno, mientras preparábamos chocolate caliente, Darío me preguntó si alguna vez soñé con irme, con desaparecer. La pregunta me sorprendió. Me miraba con una mezcla de vergüenza y curiosidad. Le respondí con honestidad: más veces de las que puedo contar, pero algo siempre me detenía. Tú. Se quedó en silencio, removiendo el chocolate en la olla. Yo no valía la pena en ese entonces, mamá, dijo con tristeza. Pero yo le aseguré que sí. No es cuestión de merecer, hijo. Es cuestión de amor. El amor verdadero aguanta más de lo que uno cree. Él asintió sin hablar, como quien guarda esas palabras en el alma para repensarlas en soledad. Esa noche me pidió que le contara una historia de cuando él era pequeño. Le conté cómo a los 4 años, se perdió en el mercado y yo casi enloquezco buscándolo. Cuando lo encontré, estaba comiendo un mango con una vendedora que lo cuidó hasta que yo llegué. Darío se rió con ternura. Siempre me protegiste, incluso cuando no lo veía, murmuró. Con el paso de los días, comenzó a escribir en un cuaderno. Me dijo que era un diario, una forma de soltar lo que llevaba dentro. A veces me leía fragmentos, otros, solo escribía en silencio y cerraba el cuaderno con cuidado. Me alegraba verlo expresar. Era como si finalmente estuviera aprendiendo a mirar hacia adentro sin miedo. Un sábado por la tarde, recibimos la visita de una joven del barrio. Era voluntaria en un comedor comunitario. Al parecer, alguien le habló de mis postres y quería saber si podía donar algunos para los niños. Sin pensarlo acepté, y cuando me fui a la cocina, Darío me siguió. Yo te ayudo, me dijo.
Y así, hombro a hombro horneamos durante horas. Verlo reír con harina en la cara, cantar canciones de la radio mientras removía la mezcla, me llenaba de una felicidad que creí perdida. Esa noche no solo horneamos queques, horneamos esperanza, un pedazo de amor en cada molde, algo que no podíamos explicar, pero que ambos sentíamos crecer. Al día siguiente, llevamos las bandejas al comedor. Los niños se abalanzaron sobre los dulces con una alegría contagiosa. Darío los miraba con una expresión nueva, como si algo dentro de él se abriera. Luego, mientras volvíamos a casa, me confesó: quiero hacer esto más seguido. No sabía que dar podía hacerme sentir tan lleno. Me emocioné, no le dije nada, solo tomé su mano. Era la primera vez que lo veía verdaderamente conectado con el acto de dar, sin esperar nada a cambio. Ya no era solo un proceso de redención personal, era el nacimiento de un nuevo Darío, más generoso, más humano, más consciente del poder de la compasión. Aquella noche antes de dormir, se acercó a mi puerta y me dijo: gracias por no rendirte conmigo, mamá. Si tú no hubieras creído en mí, yo tampoco habría creído en mí mismo. Cerré los ojos con lágrimas contenidas, porque en ese simple agradecimiento cabía toda una historia de dolor, lucha y amor. La noticia llegó una mañana cualquiera, pero sacudió todo. Darío fue ascendido en el taller. Su esfuerzo, su puntualidad y su compromiso habían sido notados. Ahora estaré a cargo de supervisar las entregas y revisar diagnósticos, me dijo, con un brillo de emoción en los ojos que no veía desde su niñez. Le di un abrazo largo de esos que cierran heridas antiguas sin palabras. No era solo el trabajo, era la dignidad recuperada, el sentirse útil, necesario, capaz. Recuerdo cómo al inicio ni siquiera podía mirarse al espejo sin bajar la cabeza. Ahora cada paso era firme. Se vestía mejor, se cuidaba más, incluso hablaba con una seguridad que antes no tenía. Verlo renacer era uno de los regalos más grandes que la vida me había dado. Con el nuevo ingreso insistió en que debía ayudar con los gastos. Quiero que descanses un poco, mamá, dijo. Me resistí al principio, no porque no lo necesitara, sino porque aún me dolía que él creyera que debía compensarme con dinero. Pero pronto entendí que no era culpa, era gratitud. Y acepté, sabiendo que esa era su forma de honrar lo que habíamos vivido. Un día me trajo un par de zapatos nuevos. Los vi en una vitrina y pensé en ti, dijo tímidamente. Eran simples, cómodos pero hermosos. Siempre me decías que te dolían los pies al caminar, ya no más. Me los probé y mientras lo hacía sentí un nudo en la garganta. No eran solo zapatos, era la forma en que me decía: ahora yo cuido de ti. Esa misma tarde fuimos al mercado juntos. Caminábamos como madre e hijo, sí, pero también como compañeros de vida. Me tomaba del brazo, me pedía consejos, escuchaba con atención. Y yo por dentro agradecía cada segundo. A veces no se necesita viajar lejos para sentir que se ha llegado a casa. Una noche mientras cenábamos, me preguntó si alguna vez pensaba en su padre. Le dije que sí, aunque con serenidad. Él tuvo sus errores, pero también cosas buenas, le dije. Darío bajó la cabeza. Supongo que yo repetí algunos de esos errores. Yo lo interrumpí con firmeza. No, tú elegiste cambiar, eso es lo que te diferencia. Y lo abracé con fuerza. Poco a poco empezó a hablarme de sueños, abrir su propio taller algún día, formar una familia, y tener una casa con un pequeño jardín. Para que tú puedas sentarte a tomar el sol cada mañana, dijo sonriendo. Me reí con ternura. No sabía si todo eso se cumpliría, pero solo el hecho de que pensara en un futuro conmigo dentro, ya era un milagro. Cada noche, cuando apagábamos las luces, yo le pedía a Dios solo una cosa: que le diera a Darío la fuerza para no rendirse, porque aunque el camino que había recorrido era duro, el que tenía por delante también lo sería. Pero ahora, lo caminaba con otra actitud, con otra fe, con otra versión de sí mismo. Y aunque todavía dolía recordar el pasado, ya no me paralizaba. Lo aceptaba como parte de nuestra historia, no como su final, porque entendí que algunas traiciones no se superan, se transforman. Y que el perdón verdadero no borra la herida, pero sí permite que cicatrice con dignidad. El día que me pidió perdón de verdad, no fue con palabras. Fue con un gesto. Entró a mi cuarto en silencio, y sobre la mesa dejó una pequeña caja de madera que él mismo había hecho en el taller. No es nada costoso, pero quería darte algo que dure más que las palabras, me dijo con voz temblorosa. La abrí y dentro había una nota escrita a mano: gracias por ser mi raíz cuando quise cortarme del árbol. Lloré. No como otras veces. Esta vez lloré desde un lugar donde ya no dolía. Era un llanto suave, agradecido, como quien por fin puede respirar hondo después de estar mucho tiempo bajo el agua. Darío me abrazó,
y por primera vez sentí que lo hacía no solo como hijo sino como un hombre que había entendido el valor de su madre. Ese día lo invité a caminar por el parque donde solíamos ir cuando era niño. Me tomó del brazo como antes, pero esta vez no lo hacía por costumbre, sino con cariño. Observábamos a los niños correr, a los ancianos conversar en las bancas, y en ese silencio compartido hubo más amor del que podríamos decir en 1000 frases. Mientras caminábamos me preguntó si me sentía feliz. No supe qué responder de inmediato. Estoy en paz, le dije finalmente. Y la paz, hijo, es más difícil de conseguir que la felicidad. Él asintió como si acabara de entender algo profundo, porque a veces, solo al tocar fondo, uno aprecia el valor de lo que es estable, de lo que no duele. Días después me propuso algo inesperado: mamá, quiero que viajemos juntos, solo tú y yo, aunque sea cerca. Me sorprendí, jamás imaginé que querría compartir así el tiempo. Acordamos ir a un pueblito cercano con montañas, donde yo solía ir con sus abuelos. Preparó todo él mismo, incluso me compró un sombrero nuevo para el sol fuerte, dijo entre risas. El viaje fue corto, pero significativo. Caminamos por senderos rodeados de árboles, tomamos chocolate caliente en una plaza, y hablamos de cosas pequeñas, de recetas, de infancia, de sueños. En un momento se detuvo, me miró y dijo: «Nunca más vas a estar sola, mamá». Esa frase, tan sencilla, sanó partes de mí que ni sabía que estaban heridas. Una tarde mientras yo tejía, lo vi leyendo una Biblia antigua que era de mi padre. «Nunca había entendido esto», me dijo, «pero ahora creo que Dios te dio una paciencia que no es humana». Me reí. La paciencia se construye con dolor y amor mezclados, como una receta que solo una madre conoce. Nos reímos los dos. Era la primera vez que hablábamos de Dios sin miedo, sin culpa, sin rabia. Comenzó a asistir a reuniones de crecimiento personal en el barrio. Yo lo veía más ligero, más seguro. Me hablaba de lo que aprendía, de cómo antes no podía ni aceptar un consejo sin sentirse atacado. Ahora aprendía a escuchar, a reflexionar, incluso a perdonarse. Y ese crecimiento no era solo suyo, me lo compartía a mí también. Una noche me preguntó si me arrepentía de no haberlo echado cuando me trató tan mal. Lo miré a los ojos y le dije: «Si te hubiera echado, nunca habrías vuelto. Y yo no habría podido ver al hombre en el que te convertiste». Se quedó en silencio. Me abrazó tan fuerte, que supe que esas palabras quedarían con él por siempre. El tiempo sabio y paciente siguió su curso. Cada día era un nuevo pequeño milagro entre nosotros. Ya no hablábamos tanto del pasado, porque el presente se había vuelto demasiado valioso. Vivíamos con calma, sin prisa, con la serenidad de quienes han tocado el abismo y han decidido construir una nueva orilla. Un domingo por la tarde, Darío me llevó a la casa donde vivíamos antes, aquella de donde me echó. Había pasado años cerrada. La compré de nuevo, me dijo, con una mezcla de orgullo y emoción. «Quiero renovarla, y devolverte lo que nunca debiste perder». Me quedé sin palabras, no por la casa, sino por la intención, por la dignidad restaurada. Entramos juntos. Las paredes estaban desgastadas pero aún conservaban memorias. En el rincón de la cocina, aún quedaban marcas de mis recetas, y en la entrada, el clavo donde colgaba su mochila de colegio. Él me miraba, esperando mi reacción. Le dije que no necesitaba devolverme nada, pero también le confesé que me alegraba estar allí, no por la casa, sino porque él había vuelto distinto. Durante meses trabajamos en la renovación. Pintamos paredes, cambiamos muebles, sembramos flores. Cada rincón que restaurábamos era como una herida que sanaba. Al terminar, colgamos un cuadro en la sala con una frase que él eligió: «A veces perderlo todo es la única forma de aprender a valorar lo que importa». La reinauguración de la casa fue sencilla pero emotiva. Solo nosotros y algunos vecinos cercanos. Hubo comida casera, risas sinceras y música suave de fondo. Me senté en una mecedora junto a la ventana, viendo el sol colarse entre las cortinas nuevas, y entendí que no todos los finales felices son ruidosos. Algunos llegan en silencio, como una caricia del destino. Darío volvió a vivir allí, pero ahora con otra visión. Me dio mi propio espacio, mi propia llave, mi propio respeto. Y aunque ya no necesitaba cuidar de mí como antes, lo hacía con gusto. Yo por mi parte seguía horneando, sembrando flores y amando como una madre que nunca dejó de hacerlo, ni siquiera cuando le rompieron el corazón. Una noche mientras cenábamos me dijo: «Mamá, gracias por no darme por perdido». Y yo le respondí: «Nunca se pierde a quien se ama de verdad. A veces solo se extravía un tiempo». Nos abrazamos, no como madre e hijo sino como dos almas que, después de haberse roto, decidieron reconstruirse juntas. Hoy cuando veo a Darío caminar por el barrio, saludar a los niños, ayudar a los ancianos, siento que mi historia valió la pena.
porque no cría un hijo perfecto, cría un hombre que supo levantarse de sus errores y devolver el amor que un día rechazó. Y eso, para una madre es más que suficiente. Y así termina nuestra historia, no con rencor, sino con redención, no con revancha, sino con perdón, porque a veces, la vida nos enseña que el amor no es solo darlo todo, sino también saber esperar, confiar, y volver a empezar.